se llegan a transmitir. La transmisión de los movimientos prácticamente se dan en la condición netamente circular, debido a que en la manera lineal puede existir también una transmisión, pero enfocada en un choque, en una transmisión de energía. Sabemos que el movimiento circular como tal genera ciertas particularidades y características. Una de ellas, la variación en sus unidades, también la relación que se tiene entre desplazamiento angular, desplazamiento lineal y lo referente a esto, pero también la relación que se da enfocándonos inicialmente, por ejemplo, al desplazamiento angular. ¿Qué nos representa este ángulo? ¿Cómo se interpreta? Y cómo lo relacionamos con el desplazamiento angular. Después tenemos el tiempo del periodo, ¿no? El periodo, el tiempo que va a tardar en dar toda una vuelta. Y también la frecuencia, la unidad de los hertz, que nos indica las revoluciones por segundo. Si son hertz, pueden haber revoluciones por minuto, revoluciones por día, como habíamos tomado en cuenta esa situación. Entonces, esta frecuencia va a estar en función al movimiento que se va a generar a través de este. Pero también dentro de las características, ya entrándonos en un movimiento circular uniformemente variado, tenemos también que tomar en cuenta cómo se desarrolla este movimiento, ¿no? Existen dos posibilidades y se dan en función también a cómo se interpreta este movimiento. Entonces, recordemos, las características del desplazamiento tanto angular como tangencial comparten los tiempos, habíamos dicho. La velocidad tangencial es completamente lineal y es constante. La velocidad tangencial está constante en toda la parte periférica del radio de acción. Presenta también velocidad angular y es constante. Esto dentro del movimiento circular uniforme. Pero ya para el movimiento circular uniformemente acelerado va a existir también una condición de aceleración y existe esta aceleración centrípeta constante. Cuando hablamos de las aceleraciones en movimiento circular uniforme, conocemos dos particularmente. La primera, que va a estar en esta función angular, que se llama aceleración angular. La segunda, en función de la velocidad tangencial, que va a ser la aceleración tangencial, también va a estar en la parte periférica. Pero la que va a posibilitar que este giro sea constante en función a ese radio y esa velocidad tangencial es la aceleración centrípeta que ustedes ven acá. Entonces, interpretándonos dentro de la parte del cálculo, parcialmente no se llega a identificar, pero si hablamos dentro del gráfico, entonces vamos a poder reconocerlo. La aceleración centrípeta, si observamos acá un punto inicial, siempre está enfocada al centro. Esa es su dirección fundamental. En cambio, la velocidad tangencial cambia. Fíjense, está enfocada hacia allá, hacia allá, hacia allá y todo en la parte tangencial. En la condición angular es mucho más fácil, pero en una vista posterior también nosotros podemos observar en esta condición lo siguiente. La velocidad angular, la forma que gira, habíamos dicho, pero la aceleración centrípeta también hace que esa velocidad angular permanezca dirigida hacia el centro y la velocidad tangencial, como su nombre lo indica, en la periferia. Entonces, en función a esto, nosotros debemos desarrollar esta interpretación. ¿Cómo se transmite el movimiento circular? Los mecanismos para la transmisión de este movimiento se da en distintas formas y en distintas condiciones. Por eso acá combinamos ya los movimientos que estamos considerando, desde el movimiento rectilíneo hasta el movimiento circular uniformemente variado, pero a través de los mecanismos. Las poleas, ¿qué son? Son mecanismos que nos utilizan que utilizamos más bien para levantar o mover cosas pesadas, que consiste en una tal vez rueda suspendida que gira alrededor en un eje con un canal o garganta en su borde, por donde se hace pasar una cuerda o cadena. Estas poleas prácticamente
tiene la función de transmitir una fuerza. Como tenemos un cable, este cable tiene la misma fuerza en toda la extensión. Pero además de esto, enfocándonos prácticamente solo en el movimiento, estas poleas van a también tener particularidades de compartir velocidades o diferir en algún caso de acuerdo a su ubicación. Las poleas las encontramos en muchos mecanismos, desde los más pequeños aparatos electrónicos hasta los más grandes aparatos eléctricos, ¿no? Entonces, la polea debe girar alrededor de un eje. El eje es el punto central que observamos ahí. Tiene un radio de acción también. Y esta polea prácticamente tiene un canal, un cable, una garganta también en su borde por donde hace pasar una cuerda o cadena, donde se va a ubicar la velocidad tangencial. No olvidemos en este caso las ubicaciones y en función a este elemento, ¿no? Nuestro gráfico era claro en este punto. La velocidad tangencial en la periferia, la velocidad angular en el centro, también la aceleración centrípeta hacia el centro, pero tenemos también la condición de la relación entre estas que depende del radio. En la condición entonces de poleas nosotros nos vamos a enfocar en la condición del borde, cómo se conectan unas con otras y qué cualidades se van a dividir o se van a compartir en función de esto. También tenemos la rueda plana que gira sobre su eje y sirve para transmitir un movimiento en un mecanismo por medio de una correa. Cuando hablamos de la correa también estamos hablando de un cable. Acá tenemos, por ejemplo, la interacción de tres tipos de movimiento circular. Uno de este lado, de este y de este. ¿Qué es lo que comparten estos de acuerdo al gráfico? Es este cable. Y este cable, por ejemplo, no puede ir más rápido acá o que acá. El cable es el mismo, ya habíamos dicho en una condición. El punto inicial de acá, la fuerza de acá, va a ser la misma de acá y de acá. Entonces, una condición de equilibrio. Una de sus velocidades van a ser compartidas entre los tres. En este caso, por ejemplo, la velocidad tangencial, porque la velocidad tangencial está al borde, habíamos dicho, ¿no? Y como estos son de diámetros diferentes, no todas van a girar al mismo tiempo. No todas van a dar una revolución en un segundo. Esta, digamos, será un segundo, esta será cuarto de segundo, esta será medio de segundo de acuerdo a sus diámetros. Entonces, eso y esa capacidad debo tener yo para poder identificar. En nuestro segundo caso tenemos una rueda conductora. Fíjense, tenemos una correa. Esta correa, pues, comunica entre un lado extremo y el otro lado. Tenemos una polea conductora y una polea conducida. ¿Quién es la que conduce esta práctica, este sistema práctico más bien? Pues la rueda conductora. La primera en mayor proporción, en mayor tamaño. En este aspecto, como el radio es de este elemento, por la velocidad con la cual va a girar en este elemento tangencial también, va a ser transmitida hacia este elemento. La pregunta sería en este punto, ¿cuál de las dos ruedas en este caso daría más vueltas? ¿La primera o la segunda? A ver, les pregunto. La segunda debido al tamaño. La segunda debido al tamaño, debido a su radio. Entonces, en función a esto, nosotros necesitamos identificar estas particularidades que son fundamentales para el análisis y también para poder reconocer estos elementos aplicativos. Vuelvo a decirles, en nuestros aparatos electrónicos y eléctricos existen estos sistemas. Si uno, por ejemplo, destapa una radio o destapa prácticamente un pequeño sistema de, inclusive audífonos, tienen sistemas de comunicación entre poleas debido a la forma en la cual se activan, y en función a eso, pues nosotros vamos a generar las condiciones del movimiento. Tenemos un tercer caso que pasa en una bicicleta.
Ya sabemos que la rueda de la bicicleta tiene velocidad angular, velocidad tangencial, tiene un radio de acción, inclusive hemos sacado promedios, y también tiene una velocidad tangencial en contacto con la Tierra. Pero ¿qué pasa con la parte interna? Porque, a ver, sabemos que estas dos ruedas tienen el mismo tamaño, pero este eje a este eje del pedal está unido por una correa, y esa correa tiene una forma de transmisión también de comunicación. En función a qué estará, a este mismo sistema. Habrá un radio mayor que conducirá al radio menor. ¿Alguien le ha tomado mucha atención a su bicicleta? Creo que acá no puedo hacer el acercamiento más. ¿Dónde daré más vueltas? ¿Acá o acá? A ver, en una bicicleta, ¿qué pasará? ¿Cuál será la que dé más vueltas? ¿Esta, que está ubicada en el pedal, o esta, que está ubicada en la rueda trasera? Porque la rueda trasera va a impulsar a la delantera. A ver, cualquiera. Es posible que la que se encuentre en la rueda trasera, porque la que está en el pedal depende prácticamente de la fuerza que nosotros le ejerzamos. Sí, muy bien. Y debido a este contacto, a esta comunicación, pues nosotros ejercemos menos vueltas acá, ¿no? Doy una vuelta y posiblemente, pues les decía, alguien ha tomado atención en su bicicleta, posiblemente esta rueda trasera dé más vueltas. Pues ahí yo estoy haciendo el menor esfuerzo acá al impulsar, y esta genere muchas más. Y a veces sentimos cuando existe la tracción, ¿no? En función, por ejemplo, a una subida. En una subida, prácticamente esta rueda va a evitar el movimiento porque por acción de la gravedad va a tender a caerse. Pero acá, al impulsar una vuelta, estoy generando también un movimiento acá. Entonces, esto es fundamental porque la mayoría de las máquinas, si bien estamos hablando de máquinas simples en este primer elemento, hacen esa transmisión de velocidad y de situación circular en función del mayor rendimiento. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos en analizar ahora, como parte final, esta parte de la transmisión del movimiento circular. ¿Cómo se van a dar estas transmisiones? A ver, vamos a determinar. Primero, el número de vueltas va a estar en función de el radio, habíamos dicho, ¿no? No va a ser este mismo número de vueltas que va a dar en este punto a este punto. ¿Debido a qué? Al radio. Y en algún caso, la velocidad tangencial también va a ser similar. Entonces, para calcular el número de vueltas, vamos a tener el desplazamiento angular, que es un ángulo, valga la redundancia, dividido entre la proporcionalidad que tenemos para una vuelta, 2pi radianes, ¿no? En función a esto, entonces, la transmisión de este movimiento circular se va a dar en la siguiente proporcionalidad. Primero, cuando las ruedas o poleas están unidas o relacionadas tangencialmente. Hablamos tangencialmente cuando tienen un contacto central. Este contacto central se da específicamente cuando tenemos este caso de este tipo de elementos. A ver. Este contacto tangencial, fíjense, la rueda puede que gire al mismo sentido y tengan un contacto, pero la mayoría de las veces tienen sentidos diferentes, es decir, mientras esta gira hacia la izquierda, esta gira hacia la derecha. Entonces, ¿cuál es el punto de contacto? Este punto central. Entonces, en este tipo de elementos, esta transmisión circular se da en el momento de entrada o de salida del mismo movimiento. Entonces, como estamos ubicando también máquinas, tenemos otro tipo de aplicaciones. Fíjense, la utilidad de estos mecanismos es para poder aumentar o reducir la velocidad del giro de un eje. En este caso, tengo una rueda 1 de velocidad X, puede ser 10, digamos, y tengo una rueda 2 de velocidad menor. En este caso, la rueda más pequeña obviamente va a girar mucho más rápido en condición de velocidad angular, va a dar más vueltas.
Pero en condición de velocidad tangencial, la que tiene más radio es la que va a desplazarse más metros sobre segundo, habíamos dicho, es proporcional al radio. Lo mismo pasa en la condición de conexión de cables. Acá si asimilamos como existía en una condición de una bicicleta, por ejemplo, la correa de transmisión va a buscar también realizar este elemento. Yo genero en esta la cantidad de vueltas que va a ser transmitida también en esta función, pero en la proporcionalidad también de funciones compartidas debido a ese contacto por esa correa. También existe esta misma aplicación en los engranajes. Varios de nuestros aparatos utilizan engranajes que son puntos de contacto. Mientras una más grande es de contacto con la más pequeña, generalmente nuestro punto de inicio, un botón, un eje de rotación, está en el engranaje pequeño, porque a través de eso voy a comunicar al engranaje grande que podría estar conectado, por ejemplo, a un parlante, a un sistema de volumen, ¿no? En algún caso, un botón va a estar prácticamente en función a esto. Si yo hago un aumento de volumen, pues va a girar parcialmente, digamos, 2 contactos y esto va a aumentar todo el volumen de la radio. Y estos sistemas pues tienen como dientes que hacen contacto uno con otro y no va a ser proporcional tampoco al tamaño de estos, sino al eje de rotación inicial. Si yo lo activo acá, pues voy a transmitir un movimiento circular a este punto. Pero si lo activo acá, el movimiento se va a reducir. Si activo acá, este movimiento se amplía, pero a la inversa prácticamente se reduciría. Entonces, estos engranajes, aparte de ser rotacionales y circulares, tienen también formas. Tenemos engranajes de dientes rectos, engranajes de dientes helicoidales, una transmisión completamente diferente, fíjense, perfectamente pensado para una máquina, y engranajes cónicos, en función también a la ubicación del movimiento que se va a tratar de transmitir. Pero volvamos a lo anteriormente establecido. ¿Cómo se transmiten estas velocidades? Entonces yo necesito acá identificar plenamente el gráfico. En el primer caso, cuando las ruedas o poleas están unidas o relacionadas tangencialmente, es decir, puntos de contacto tangencial, tienen velocidades lineales iguales. Las velocidades lineales son las velocidades tangencial, ¿no? Entonces, en un punto de contacto, habíamos dicho, están unidas por un punto de elemento entre una y la otra. Entonces, al estar relacionados tangencialmente, también su velocidad tangencial en el punto A y en el punto B son las mismas. Es decir, este va a girar a 2 metros por segundo, este igual a 2 metros por segundo, porque están unidas en un punto de contacto. No pueden contactarse porque existiría un choque si esta iría a 5 y esta a 2. Entonces, en algún momento una va a girar rápido y va a tratar de salirse de ese radio de acción. Y eso ya lo hemos visto también en movimientos de planetas. Lo mismo en este tipo de elementos, como el contacto no es directo entre polea y polea o entre sistema y sistema, pero sí en el mismo cable. Y el cable, habíamos dicho, tiene la misma fuerza en toda su extensión, por eso es cable. Entonces, en este otro sistema también la velocidad tangencial en el punto A va a ser igual al punto B. No depende de su radio, por si acaso. Cuando las ruedas son concéntricas, y esto es un poco común también en la mayoría de elementos, las ruedas son concéntricas, ¿qué quieren decir? Tienen el mismo punto de centro inicial, ¿no? Tienen velocidades angulares iguales. ¿Por qué las velocidades angulares son iguales? Porque si acá va a existir, a ver, vamos a tratar de trazar, por ejemplo, acá el punto de B y el punto de A no está completamente definido por lo siguiente. A ver, vamos a tratar de realizar acá. Creo que no se puede, pero vamos a imaginar que es un elemento, a ver, similar a esta condición. A ver, vamos a seguir la manita entonces. Si tuviera yo este aspecto de condición de los dos puntos de B,
ver, creo que no. De los dos puntos de B, pues vamos a identificar lo siguiente, ¿no? Fíjense, estamos del punto B al otro punto B. Es como si girara este elemento circular en esta condición concéntrico, ¿no? Y acá A está en un radio de acción mucho mayor, que es la parte azul que observamos. Cuando tenemos entonces dos ruedas o dos sistemas circulares que compartan el mismo punto de inicio de radio, porque este radio de este punto a B será, digamos, 2 y de este punto A será 6, pero ambos empiezan del mismo punto de radio, van a tener la velocidad angular igual. ¿Por qué? Mientras este gire, el otro también va a girar en el mismo tiempo. La diferencia va a estar en sus velocidades tangenciales, debido a que esa velocidad tangencial depende del radio de acción. Entonces, en esa proporcionalidad vamos a aplicar estos elementos y vamos a utilizar estas ecuaciones, porque todas van a poder ser utilizadas, todas las que están a la derecha y en los colores, pero en función a esas particularidades. Anteriormente necesitábamos el radio o el tiempo común para poder identificar los valores, pero ahora vamos a asumir estas velocidades, tanto las tangenciales como las angulares, como velocidades que van a compartir estos elementos. Ahí tenemos la transmisión circular de una manera en condición de la velocidad tangencial constante, habíamos dicho, en los engranajes de contacto, particularmente el que vamos a observar, pero también recordemos, acá tenemos un ejemplo mucho más llamativo en la condición de radios concéntricos. Fíjense, la rueda A tiene el mismo punto de inicio, no el mismo radio, pero está como sobre la rueda B, que también tiene el mismo punto de inicio. Ambas van a compartir la velocidad angular A y B porque van a girar en la misma forma. Mientras esta da una vuelta hasta este punto, la B también va a dar la misma vuelta hasta ese punto. Entonces, la velocidad angular va a ser idéntica. En este elemento, los puntos de contacto, habíamos dicho, la velocidad de A y la velocidad de B tangencial son iguales porque tienen un punto de contacto. Acá no va a existir un punto de contacto en la condición rotacional. Y lo mismo en este aspecto, ¿no? Puede que estén juntas o puede que estén separados, viéndolo desde la otra cara. Esta condición, como tienen un punto central similar de donde parte este radio, pues la velocidad angular va a ser igual. Y en el otro caso acá, si es que existiría un cable, pues de acción y de contacto, pues la velocidad tangencial en A y en B van a ser idénticas. Eso es lo que vamos a tomar en cuenta. ¿Dónde llegarían a estar los engranajes? En este punto, ¿no? En A y en B respectivamente, porque esto es circular, pero en la superficie de contacto se va a reemplazar estos elementos acá. Tengo radios de acciones, pero acá no existirá un contacto directo, pero el engranaje hace ese punto de contacto. Y como es proporcional y en condición circular, o condición de dientes helicoidales o inclusive cónicos, va a mantener la misma proporcionalidad de estos elementos. Varios de ustedes han debido observar en las máquinas que ustedes utilizan, existen este tipo de engranajes, y estos son engranajes a veces muy pequeños, ¿no? Cuando uno desarma, por ejemplo, encendedor, tenemos engranajes ahí unidos al movimiento que se está generando en esa función. También puedo destapar, digamos, un mismo bolígrafo y tienen engranajes también, varios de estos. Todos los elementos físicos funcionan a través de estos mismos principios. Creo que ya no